Estamos. ¿Me oís? ¿Me veis? Bien. Ok, perfecto. Vale, pues vamos a arrancar. Es un placer hoy poder presentaros esta sesión sobre inteligencia artificial y espacios de datos, un nuevo concepto que vamos a introducir hoy y creo que es de mucho interés y que va a cobrar mucha relevancia en los próximos tiempos. Vamos a empezar a oír de eso. Vamos a hacer una sesión, permitidme que os comparta la pantalla y vamos comentando la escaleta de hoy. Bien. Como veis aquí, la sesión estaba anunciada, contamos, y es un placer, como decía, contar con Román Martín, que es responsable comercial, director comercial de List Data Solutions, empresa dedicada a inteligencia artificial, sobre todo en ámbitos de producción logística. Yo mismo que os hablaré de aplicaciones para casos de marketing, y Gorka García, CEO de Purple Blow, empresa de arquitectura de datos, y que nos introducirá este nuevo concepto de espacios de datos. Vamos a hablar de estos dos mundos que tienen mucha relación entre sí y que veremos un poquito cómo van cobrando sentido en cuanto presentemos. La sesión la vamos a iniciar de alguna manera hablando de casos de uso en inteligencia artificial dentro del mundo de marketing y de producción y logística, y finalmente Gorka nos enlazará con este nuevo concepto de espacios de datos. Al final de la sesión haremos unas intervenciones de en torno a 15 minutos y tendremos un tiempo para dudas, preguntas o cuestiones que queráis plantear a cualquiera de los ponentes, ¿de acuerdo? Vale, bien, pues sin más, vamos allá. Vamos a iniciar con los casos de uso de inteligencia artificial en marketing, y para hablar de esto, lo primero que quiero sentar, como siempre, es ¿para qué nos metemos en estos líos complejos con datos que tienen que ver, y es algo que siempre ponemos sobre la mesa, es si no te va a dar resultados del tipo vender más o gastar menos, es decir, mejorar la rentabilidad en todos los aspectos de la empresa, no lo hagas. Es decir, es un filtro. El análisis del análisis siempre lleva a la parálisis, y es importante tener muy claro los objetivos de negocio, porque todos estos procesos al final pasan por automatizar de alguna manera, gestionar datos, conseguir automatismos que a través de inteligencia artificial nos permitan mejorar el negocio de alguna manera, ¿vale? Habrá enfoques para mejorar las ventas, o habrá enfoques para ahorrar en los procesos, habrá enfoques para mejorar la rentabilidad, pero siempre tiene que haber un objetivo de negocio, que es lo que subyace al valor de los datos. Y una vez que tenemos claro esto, y es algo que nos encontramos siempre, efectivamente hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa, tenemos un montón de herramientas que nos están sorprendiendo cada día más, y parece que tenemos esa prisa por utilizarlo, ¿no?, para la mejora de los procesos, de la productividad, los ahorros. Normalmente, siempre que enfocamos este tipo de proyectos, lo primero que decimos es, efectivamente, no construyamos la casa por el tejado. Hay muy buenas herramientas que de una manera muy sencilla están ayudando a que los datos sean esa gasolina para la toma de decisiones de valor, pero lo primero que necesitamos es contar con esto. Parece muy obvio, y aquí dentro de los asistentes estáis empresas grandes, medianas, pequeñas, pero siempre hay en común algo, y es que llevamos un par de décadas capturando bastante cantidad de datos, pero todavía estamos en una fase en la que en muchos casos no estamos consiguiendo llevarlos de la manera óptima para poder sacarles valor. Y el primer concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta es la propiedad de los datos. Y desde el punto de vista de marketing, sí me gustaría hacer hincapié en esto. Estamos trabajando con datos de ecosistema web que estamos recogiendo a través de una herramienta como puede ser cualquiera de las habituales de analítica, o la mayoritaria, que suele ser Google Analytics, pero no tenemos la propiedad de esos datos. Hasta ahora, y sobre todo en el entorno Universal, estábamos básicamente consultándolos. Hoy tenemos la opción de ser propietarios de esos datos, cargando esa información en nuestros propios ecosistemas. Entonces, lo primero fundamental, propiedad de los datos. Luego es verdad que tenemos muchas otras herramientas, CRMs,
plataformas de e-commerce, etcétera, donde sí tenemos esa propiedad, con lo cual aseguremos la propiedad. Y lo segundo, una vez que tenemos la propiedad de todos los datos de nuestro negocio, lo siguiente es asegurar que están, los llamamos integrados, es decir, están accesibles para poder hacer algo con ellos. Los silos de información, creo que todos somos conscientes que son muy numerosos. En ciertas plataformas, como son más las orientadas a marketing, el e-commerce, analytics, por ejemplo, no contamos con datos de rentabilidad o de stock normalmente, que son informaciones que tenemos en el ERP. Nos encontramos muchas veces que estamos actuando con silos de datos en los que no tenemos esa información completa que nos permita, por ejemplo, establecer un ROAS cuando no tenemos el margen de producto. O cuando queremos hacer integrar la gestión de stocks y no tenemos los stocks accesibles. Con lo cual, los pasos fundamentales es tener la propiedad de los datos, integrar esos datos y luego, si los estamos integrando, que no quiere decir que estén en un solo sitio, sino que al menos están conectados de alguna manera para poder ser procesables. Es decir, que pueda hacer algo con ellos. Y este hacer algo puede ser algo tan simple como simplemente mostrarlos en dashboard de inteligencia de negocio o aplicar inteligencia artificial. Entonces, importante recordar, no empecemos la casa de sacar valor a los datos con inteligencia artificial por el tejado. Antes tenemos que asegurar que los datos los tenemos accesibles. Y eso en sí es un proyecto en sí mismo de trabajo, en el sentido en que requiere cierto esfuerzo, no estamos hablando de complicaciones excesivas, hay que integrar, conectar, interconectar fuentes de datos, pero es una parte fundamental que no podemos olvidar. Por supuesto, los datos tendrán que tener calidad, pero sobre todo estar disponibles y procesables. Y hablando de casos, yo voy a presentar 3 casos que son, en el fondo, muy básicos para poder iniciar este camino, pero que son normalmente fundamentales desde el punto de vista de marketing. La primera es atribuir. La atribución, nuestra gran cuestión en los canales publicitarios para poder tomar decisiones. La atribución sabemos que nos la están dando herramientas de analítica que al menos nos informan de cuáles son esos canales que han supuesto la interacción. Tenemos esos conceptos de la última interacción es la que se lleva la atribución o la primera. Hay diferentes modelos. Se están cada vez más generalizando los modelos basados en datos para calcular la atribución. Pero eso que nos lo pueden dar algunas herramientas de analítica, cuando somos propietarios de los datos, de nuestros datos de ecosistema web, no tenemos ninguna información al respecto. Con lo cual, el primer caso que quería presentar de inteligencia artificial es atribuir. Y atribuir, ya sabemos, con la alegoría del partido de fútbol, quién está participando en esa conversión, ¿no? En ese éxito que hemos conseguido de cara a que el cliente nos compre o realice la conversión determinada. Y aquí, con la información que normalmente podemos captar, por ejemplo, de Google Analytics, nos hacemos propietarios de ella descargándola en Google BigQuery o en entornos cloud, donde estamos volcando esta información y a través de algoritmos, en este caso, es un caso de uso de cadenas de Markov. Lo que hacemos, aunque vemos ahí los datos un poquito en pequeño, pero en mucho resumen, dentro del journey que hace cada cliente en todos los touchpoints que tiene con nuestro entorno digital, podemos calcular una atribución que está calculada basada en los datos, en todas las interacciones que está haciendo ese usuario comparado, digamos, dentro del entorno de todas las interacciones que hacen los usuarios. De tal manera que podemos establecer un modelo de atribución que va más allá de ese first click que nos está dando la atribución directa y en la que podemos tener en cuenta todas las rutas que siguen los diferentes usuarios que han llegado a convertir para realmente saber cuáles son los canales que están aportando, aunque en una primera vista no fueran tan obvios. Con lo cual, aquí tenemos un caso que conceptualmente es muy sencillo porque es un caso clarísimo de aplicación de Machine Learning donde vamos a tener ya un valor en nuestra propiedad de datos donde vamos a saber cuáles son esos canales. Por supuesto, luego lo visualizamos, tomamos decisiones con ellos, es decir, tenemos ya la parte de visualización donde vemos cómo se están produciendo esas atribuciones y podemos desviar o modificar las inversiones para optimizar en función del resultado que nos estén dando. El segundo caso fundamental que abordamos es segmentar. Segmentar normalmente es un proceso sencillo en el que básicamente lo que subyace a ello es que no todos los clientes son iguales,
no todos los clientes deberían requerir el mismo esfuerzo, porque en algunos renta más los esfuerzos comerciales que hacemos. Y esto tiene aplicaciones no solo desde el punto de vista digital, sino en la parte offline de atención de redes de venta o de programas de cualquier tipo que queramos lanzar a los clientes, de acciones comerciales. El objetivo, claro, creo que todos somos conscientes, es optimizar los esfuerzos y los presupuestos y los recursos que tenemos desde un punto de vista comercial, y para eso es importante realizar esas separaciones en grupos de los usuarios. Y es algo que en el fondo pues tampoco tiene mucho misterio tradicionalmente, es decir, con un simple Excel somos capaces, en base a reglas, de clasificar a los clientes en unos segmentos que luego nos permitan tomar decisiones y acciones personalizadas a esos grupos de clientes, al menos perfilados por esos patrones clásicos que hacemos con segmentaciones RFM o segmentaciones de valor, etcétera. Pero aquí la inteligencia artificial también aporta mucho, simplemente con algoritmos de clusterización. En el fondo son algoritmos muy sencillos que nos aportan la detección de patrones ocultos que no estamos viendo en grandes números, en grandes bases de datos de clientes. Normalmente integrando información que tenemos en el ERP, en el CRM, en la propia plataforma de e-commerce, lo mismo, la integramos en algún tipo de herramienta cloud y a partir de ahí, con servicios de algoritmia de este tipo, podemos encontrar, automatizar esas clusterizaciones, esas segmentaciones, para que no dependan de una aplicación de reglas, sino que sean los propios datos los que nos digan cómo son los usuarios, cómo se comportan los usuarios, cuáles son esos patrones que nos permitan clasificarlos. Y una vez que los tenemos clasificados, y por último, otra aplicación muy clásica son las recomendaciones. Normalmente, una vez que tenemos los clientes segmentados, podemos detectar patrones de consumo de las categorías que nos están consumiendo, da igual que sea B2B de grandes volúmenes o que sean usuarios finales que compran en multicategoría. Podemos, de una manera muy sencilla y a través también de una algoritmia ya muy probada y muy utilizada, cuál es, bueno, lo que llamamos nosotros el perfect mix, esa distribución de compras ideal que debería tener en base a la estrategia de nuestra empresa, y contrastar con cualquier grupo de clientes. Dado que los tengo segmentados, que los tengo categorizados, puedo establecer fácilmente recomendaciones a los usuarios, a los clientes, para fomentar las compras. Y esto de los conceptos recomendadores creo que lo conocemos todos bastante, pero tiene una derivada muy importante, y es que si yo soy capaz de recomendar una serie de productos a cada cliente de los que me están consumiendo en base a su consumo y en base a esos patrones de otros grupos, si soy capaz de asignar un valor a esa recomendación, es decir, cuánto ese cliente podría llegar a comprar, lo que puedo llegar a hacer es tener un presupuesto comercial, es decir, qué es lo que debería ser capaz de vender a todos mis clientes. Cliente a cliente voy agregando esa información, con lo cual tengo, de alguna manera, a través de la inteligencia artificial, definido mi presupuesto de ventas. ¿Vale? Son proyectos que hoy en día son muy factibles, es decir, que con las herramientas y con la inteligencia artificial se pueden resolver perfectamente, y que desde un punto de vista comercial son perfectamente realizables. Y ya para terminar, de una manera ágil, como estáis viendo, solo un comentario que veremos en la sesión final con Gorka sobre los espacios de datos, donde quería lanzaros un poquito la idea de estos espacios de datos que veremos que va, pero desde el punto de vista de marketing vamos a dar un salto cualitativo, en el sentido de que sabéis que se publican muchos estudios, nos interesa mucho saber, por ejemplo, cuál es la tasa de conversión de los canales o de mi sector o de los diferentes tamaños de empresas, cómo está convirtiendo mi competencia, qué canales está utilizando para conseguir esas conversiones, qué mix de canales o qué desempeño está teniendo en general el ecosistema digital. Es decir, no contamos hoy en día con estudios de mercado de una manera más o menos profunda para poder tener una comparación de nuestro desempeño con el de, por ejemplo, empresas de la competencia, empresas del mismo tamaño. Bueno, y si eso fuera posible, bueno, pues hablaremos de espacios de datos y veremos que con el tiempo vamos a desarrollar conceptos de este tipo que nos pueden ayudar además a tener una visión de mercado. Y al borde del límite voy a dejar paso a mi compañero Román, que va a tomar el testigo para enfocar la parte de producción y logística.
dejo de presentar, Román, y todo tuyo, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Os comparto pantalla. Decidme cuando la veáis. A priori ya deberéis verla. Sí, se ve. Perfecto. Vale, pues vamos a entrar un poco en la parte más industrial y de logística para ver las aplicaciones que tenemos en el mundo, en este mundo a nivel de inteligencia artificial. Y antes me vais a permitir que dedique unos pequeños minutos a ver un poco el proceso de implementación, ¿vale? De cómo implementamos este tipo de herramientas. Básicamente, en todas las empresas, yo siempre lo recomiendo, cuando se van a meter en el mundo de la inteligencia artificial, deberíamos pasar por estas 8 fases, ¿vale? Deberíamos empezar siempre un proyecto sabiendo cuáles son los objetivos. Sin los objetivos, el proyecto va a ir dando tumbos, ¿no? Os lo habréis vivido, imagino, todos en vuestras empresas. Si no tienes un objetivo claro, pues al final hablamos, por ejemplo, ¿no? La parte de clasificación que nos acaba de contar Alex. Yo quiero conocer mejor a mi cliente, pero ¿eso qué significa, no? ¿A qué quieres llegar? ¿Quieres llegar a compararle cómo se podría comportar versus cómo se comporta? ¿Qué es lo que te hace falta, no? Una vez tenemos ya definido el objetivo, tenemos que ver si para llegar a ese objetivo tenemos todos los datos. Y en algunos casos nos daremos cuenta que nos falta esa información y tendremos que recopilarla, ¿vale? Una vez ya tenemos los datos recopilados, lo que tenemos que hacer es empezar a limpiar esa información, transformarlos y dejar esos datos limpitos para poder empezar a aplicar el siguiente paso, que sería la parte de inteligencia artificial. En ese momento empezaremos a modelar los datos, empezaremos a utilizar algoritmos de clasificación, de optimización, lo que corresponda, y nos iremos ya, una vez que tengamos esos resultados testeados, que esa es normalmente la fase más larga, la aplicación de la IA y el testar esos datos, ¿no? Es bastante circular. Entraremos en la parte de visualización y de validación, ¿vale? Estas, como os digo, son circulares entre ellas. Y una vez terminamos la fase de validar los datos, ver que todo está bien, entramos en la fase de implementación, que es pasar todo eso a la operativa del día a día. Y por último, monitorizar cómo está rendiendo todos los algoritmos y cómo tenemos que ir ajustando poco a poco, ¿no? Esa validación FISNA o ese Go Live que tenemos al final de los proyectos, ¿vale? Esto lo cuento porque creo que es bastante interesante un poco posicionarnos en cómo se llevan a cabo este tipo de proyectos, al menos a nivel de macro. A partir de aquí, un poco, os cuento una serie de aplicaciones. Empezamos por la parte del LISLLM. Básicamente, el LISLLM es un sistema en el que se basa en modelos largos del lenguaje, en el que lo que hacemos es cargarle toda la documentación de nuestra compañía y podemos realizarle preguntas, ¿vale? Un poco por hacernos una idea, es un chat GPT, ¿vale? Privatizado para un entorno empresarial y en el cual somos capaces de controlar que esa información no salga de nuestro espacio, además de poder garantizar que el sistema no se inventa preguntas. Todos habréis hecho pruebas, o la gran mayoría, en ChatGPT, ¿no? De cargarle información y el sistema te empieza, si no sabe la respuesta, pues se la inventa, ¿no? Entonces, te da esas pequeñas alucinaciones. Aquí lo que buscamos es 100% garantizar que se circunscribe a tu información y en caso de que no sepa la respuesta, te dice, oye, no sé la respuesta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes aplicaciones. Ahora mismo en producción tendremos unas 6 u 8, ¿vale? Y más o menos para que veáis cómo quedaría la parte general, sería esta, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una parte legal, en la que básicamente, si os fijáis a la izquierda, tenemos cargados una serie de documentos como es el Código Civil, la Constitución Española, la Ley de Arrendamientos Urbanos, y lo que hacemos aquí es poder lanzarle preguntas sobre esta serie de documentos, como la que le ponemos aquí, oye, ¿qué pasa si construyo una casa en el terreno de mi vecino? ¿Vale? Y automáticamente te da la respuesta y te dice, oye, pues si construyes de mala fe ocurre esto, si construyes de buena fe ocurre esto, y además pinchando en un enlace que saldría abajo, a la derecha podemos ver el origen de donde salen los datos, ¿vale? Aquí tenemos los artículos 362, 363, que habla exactamente de la construcción de tu vivienda. Si pasamos a otro ejemplo, que estaría ya más enfocado a la parte industrial, en la parte de mantenimiento, aquí podremos cargar los manuales de cualquier tipo de máquina a nivel de una fábrica, por ejemplo, y lo que hacemos es empezar a lanzarle preguntas. En este caso, por tema de anonimizar datos, cargamos los datos de las motocicletas, ¿vale? Y le puedes preguntar, oye, pues por ejemplo, cómo cambio el aceite a la Kawasaki Z8 y automáticamente te da paso por paso qué es lo que tienes que hacer para sacar la información, ¿no? Y si os fijáis abajo, lo que os comentaba, los enlaces, dice, oye, pues de la Kawasaki Z8 se ve información en la página 58. Y aquí vemos
la página 58 del sistema abierta, donde aquí te habla del sistema de lubricación del motor, cómo tienes que hacer el cambio, ¿vale? Si os fijáis aquí, por ejemplo, veis que aquí habla de una Honda CB, eso es porque tenemos muchos más manuales y se ve que en este manual ha detectado algo que puede ser interesante para el cambio de aceite, ¿vale? Pero sin embargo, la prioridad estaba en los manuales de la Kawasaki Z8. Otro caso de uso aplicado ya más en la parte del transporte o de la logística sería este, cuando tenemos una serie de tarifas distintas por países, por zonas de origen, zonas de destino, unas van por metros cúbicos, otras van por kilos, bueno, ya sabéis cómo van un poco las tarifas de transporte. Lo que hacemos básicamente es poder hacer una pregunta que le decimos, oye, quiero hacer el siguiente envío, le detallamos todos los pallets que queremos enviar y le decimos cuánto pesa cada uno de ellos. De tal forma que le decimos dónde queremos llevarlo, el destino es este código postal de Arese en Italia y al final el sistema te hace un cálculo y te dice, pues el precio para enviar los 4.643 kilos, que he ido sumando todos los pallets que tenemos por arriba, hasta el código que nos comentas de Italia, es de 6 euros por cada 100 kilos. Por lo tanto, el total es de 296,69 euros, ¿vale? De tal forma que evitas que las personas que tienen que buscar toda esta información en un glosario tremendo de tarifas, mediante una simple pregunta, puedan obtener la respuesta. Pasamos ya un poco de la parte de la IA más generativa a los gemelos digitales, ¿vale? Aquí, en el mundo industrial, estamos viendo básicamente un planificador de fábrica en el que lo que podemos hacer es simular escenarios. De tal forma que tenemos los 3 puntos que vemos ahora, que tenemos la consulta del planificador clásica, te hace una planificación y la puedes consultar, registrar ausencias o editar datos del simulador, que ahora lo veremos un poco más adelante, y simular escenarios, que es cargarles variables para ver qué ocurre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Pues básicamente decir, oye, yo tengo una fábrica, la tengo modelada, tengo un gemelo digital de cómo se comporta esta fábrica en el día a día. ¿Qué ocurre si? ¿Qué ocurre si un proveedor se retrasa? ¿Qué ocurre si un ituiaje se me rompe? ¿Qué ocurre si tengo una máquina que trabaja el doble de rápido? ¿Qué ocurre si tengo unas ausencias que pasa del 10% al 15%? Poder hacer toda esa simulación de escenarios para poder crear lo que se llaman medidas de contención, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco para qué nos sirve, pues evitar problemas, para prevenir tiempos de inactividad, para desarrollar oportunidades de negocio, para planificar el futuro, para personalizar la producción, ¿vale? Y al final lo que veríamos sería algo así. Con todos los sistemas nos devuelve todas las máquinas que tenemos, cómo tenemos que ordenarlas, ¿vale? De tal forma que tenemos aquí secuenciada toda nuestra producción y la parte realmente importante vendría aquí, ¿vale? Tenemos todo un sistema de simulaciones donde podemos ir haciendo todas las simulaciones que queramos. Y en cada una de ellas podemos decir, oye, ¿cuándo tiene que parar un centro? Le pueden ir paradas. ¿Cuándo puede tener ese centro la parada en un calendario? ¿Cuándo podemos ver cómo funciona el NG6 de inyectoras y cuál es la máquina que está parada? ¿Vale? De tal forma que, disculpadme, podamos adaptar todas las necesidades que tenemos en el día a día de la fábrica para simular los escenarios, ¿vale? Y luego, en el mundo también de los gemelos digitales, pero más llevados al mundo del almacén, podemos hacer lo que es el análisis del slotting y la optimización correcta de dónde posicionar las diferentes mercancías, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una playa de entrada, que sería esta de aquí, una playa de salida, y todo lo demás son estanterías que hay alrededor de la playa de entrada, ¿vale? De tal forma que, si os fijáis, todas las zonas de aquí son rojas, ¿vale? Y las verdes están en zonas altas. Entonces, de un vistazo rápido podemos ver que está bastante bien gestionado el almacén. Podríamos utilizar más esta parte de aquí, pero esto es ya para la preparación de los pedidos, por lo tanto no tiene mucho sentido, pero veis un poco cuál es la rotación y dónde está principalmente el slotting, ¿no? Este almacén está bastante bien optimizado, de hecho es susceptible de tener que pasar un poco a ampliarle, ¿no? Porque está bastante saturado. Pero bueno, nos permite un poco saber cómo se comporta la mercancía dentro del almacén. Y luego, por último, la parte de Safe, aquí hablamos ya de temas de visión artificial enfocado a cualquier entorno, ¿vale? En este caso lo hemos centrado sobre todo en fábricas y en almacenes, que es un poco de lo que va esta parte del webinar. Y lo que hacemos básicamente es, mediante un sistema de cámaras, que puede ser las que ya están en la propia instalación, nos conectamos a esas máquinas, a esas cámaras, perdón, y a partir de ahí sacamos toda la información. De tal forma que, si os fijáis, podemos detectar cuál es un camino que debe estar libre de obstáculos y decimos, oye, pues aquí hay un obstáculo, aquí hay otro y aquí hay otro. Podemos detectar una zona donde se mueve un vehículo, detectar el vehículo y a qué velocidad se mueve. En un almacén podemos detectar las personas y si llevan o no las EPIs correspondientes. En este caso nos indica que no lleva casco. Y aquí en el exterior pues vemos a 2 personas que tampoco llevan casco, ¿vale?
de tal forma que en una misma plataforma podemos ver todas las cámaras que hemos ido seleccionando y tenemos un resumen de las incidencias que vamos viendo, ¿vale? Esta plataforma está más completa porque podemos ver todo el histórico de incidencias, podemos guardarlas, tenemos un sistema de estadísticas que nos permite de forma global ver cómo se está comportando nuestro entorno de trabajo. Y al final aquí, pues, ¿qué es lo que obtenemos? Eliminar los riesgos laborales, mejorar la salud y la seguridad, optimizar la producción, auditar ágilmente las zonas de trabajo. Nos permite también adelantarnos a eventos y ayudamos al bienestar de los trabajadores evitando esos accidentes. Un caso bastante curioso, ¿no?, que hemos resuelto hace poquito, era básicamente que todos los empleados de una fábrica, o muchos de ellos, cada vez que iban a subir a las oficinas se caían. Había unas escaleras, todo el mundo iba con el móvil, o bien hablando por WhatsApp, o bien hablando por la oreja, y de la que empezaban a subir todos acababan cayendo. Lo que hemos hecho ha sido colocar una cámara arriba del todo de las escaleras que detecta que una persona se acerca y en caso de que la vea utilizando el móvil, activa una señal acústica, de tal forma que es un pitido, básicamente, que lo que le indica el trabajador es: oye, ten cuidado que estás llegando a una zona de escaleras, guarda el móvil, ¿vale? De tal forma que los accidentes se han reducido. Hemos pasado de tener unos 4 accidentes al mes a ahora mismo de no tener ninguno, ¿vale?, en los últimos 5 meses. Entonces, bueno, la evolución es bastante favorable. Y aquí vemos un poco, pues, el cómo funciona la plataforma, ¿no? Cómo podemos crear nuevas áreas, cómo podemos seleccionar qué es lo que queremos que haga la herramienta. Aquí veis, por ejemplo, añadir nuevas reglas, pues si lleva las EPI, si no las lleva, si está cerca de una zona caliente, si, bueno, todos esos puntos, ¿no?, que veis abajo, nos permite ir creando las reglas y generando todas las áreas de exclusión que queramos hacer. Entonces, bueno, un poco el funcionamiento del sistema. Y por último, daros las gracias por acudir y dedicarme estos 15 minutitos y comentaros que desde LIS también estamos trabajando en los espacios de datos. Hemos sido adjudicatarios de la parte de espacios de datos a nivel europeo por temas de industria. Así que, bueno, también estamos trabajando en esa línea y a la espera ahora a ver cómo terminamos el webinar. Así que muchas gracias. Gorka, cuando quieras. Sí, comparto un segundito pantalla. Vale, pues yo os vengo a hablar un poquito del concepto, bueno, para que lo empecéis a conocer, unas pinceladas del concepto de espacios de datos, ¿vale? Todo lo que se ha comentado hasta ahora, tanto la parte de entrenamiento de inteligencia artificial como la obtención de los datos que aportan valor a nuestro negocio, se puede hacer de muchísimas maneras, pero hay una en concreto que es la manera más colaborativa y la que a priori más nos habilita en ciertas áreas. No digo que sea la mejor para todos los casos de uso, pero sí que nos habilita en ciertas áreas a tener muchísima más información de la que tendríamos si lo planteáramos de otra manera. Entonces, como primer paso, obviamente, ¿qué es un espacio de datos? Un espacio de datos es un concepto. No es es un conjunto de tecnología, normativa e incluso metodología de cómo trabajar con datos. Entonces, ¿qué mejor manera de trabajar este concepto o llegar a una conclusión sobre él que poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una empresa, tal y como la una empresa que puede ser de logística, tiene una maquinaria en planta, utiliza un almacén, gestiona algunos elementos de transporte y luego recoge, pues, buena parte de sus datos en un sistema gestor, que puede ser un ERP, CRM, enfocando ahí tanto las ventas como el marketing, ¿no? En este punto, esta empresa, en el mejor de los casos, tendrá esto distribuido en una o varias bases de datos y estará hasta en mayor o menor medida haciendo uso de sus datos para orientarlo tanto a la parte de ventas como a conseguir, como ha comentado Alex, conseguir un mayor número de ventas, potenciar el apartado comercial o conseguir conseguir optimizar la planta para tener un menor gasto, etcétera. Esta empresa por sí misma puede generar y trabajar sus propios datos, sin embargo, hay una parte, sobre todo también en el entorno de ventas, que se le escapa. Necesita datos de cómo se está moviendo el entorno de su mercado, cómo está realizando
su competencia las ventas o por qué está funcionando mejor o peor, etcétera. Entonces, los espacios de datos lo que nos vienen a decir es que podemos trabajar en un entorno con varias empresas de una manera segura, con una compartición de datos que solo utilicemos en los casos que a nosotros como empresa nos interese, dentro de un mismo ecosistema. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues los espacios de datos, dentro de las cosas o dentro de los elementos que prescriben, tienen tanto elementos de identidad como seguridad, como lo que es el propio broker de datos. Entre otros, ¿qué nos facilita esto? Que si yo como una empresa me interesa conocer los datos de mi competencia, si mi competencia está dispuesta a aportarme esos datos de manera anonimizada o varios agentes del mismo sector estamos trabajando bajo un mismo paraguas, bajo unas mismas normas y compartiendo esos datos de manera más anonimizada o no, dependiendo de la tipología de datos, nos habilita el poder trabajar dentro de un mismo entorno todos juntos con nuestros datos. ¿Dónde es muy reseñable esto en el caso del transporte y la logística? Sobre todo cuando tenemos proveedores. Si nosotros estamos trabajando o somos proveedores de un tercero y el tercero necesita conocer dentro de su propia producción si nosotros vamos a tener un elemento que tenemos que facilitarle dentro de un tiempo específico, o si hemos tenido algún tipo de parada de planta que nos impide llegar a fechas en un pedido o similar, a través de un espacio de datos lo que conseguiríamos es optimizar estos tiempos, tanto el tiempo de transporte como optimizar el almacenaje que tenemos. El proveedor podría cambiar su maquinaria dependiendo de si sabe si un proveedor tiene cierto elemento disponible o no, etcétera. Es un entorno que nos permite trabajar todo este punto, incluido todo lo que se ha mencionado anteriormente de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otro tipo de análisis de datos. Sin embargo, ¿qué ventajas tiene per se el espacio de datos frente a otras tecnologías? Bueno, aquí en este caso os voy a mencionar 3, son bastante conocidas, os voy a mencionar 2 que son bastante conocidas en el mundo tanto del entrenamiento de modelos de inteligencia artificial como del trabajo de BI, que son, por un lado, los data lakes reconocidos, que son al final unos repositorios centralizados para almacenar grandes volúmenes de datos en bruto, y podemos tener tanto datos estructurados como no estructurados, de diferentes fuentes. Podríamos tener en el entorno Smart City, por ejemplo, podríamos tener datos de energía y datos de movilidad, etcétera. ¿Cuáles son las principales ventajas? Bueno, pues que son súper flexibles, que como se ha mencionado anteriormente, sobre todo también en el tema de BigQuery de Google, etcétera, son ideales para realizar análisis o entrenar modelos de inteligencia artificial. Son muy escalables. Pero, sin embargo, en la parte de inconvenientes es que si no se hace una gestión correcta de ese data lake y se trabaja, se convierte en el término que se ha acuñado al final, un data swamp, por darle el otro matiz, en el que la calidad de los datos se puede degradar. Tiene una dependencia bastante grande de que utilices herramientas de procesado y análisis por encima, y hay otro punto que es centralizado, es decir, si yo al final estoy en un punto en el que tengo mis datos de fuentes que yo controlo, no tengo ningún problema en obtenerlas y trabajarlas trabajar esos datos dentro de un data lake. Pero si me interesa estar en un entorno colaborativo donde trabaje con datos de más gente, me tengo que trabajar todo el tema de acuerdos con otras empresas, tengo que trabajar todo el tema de cómo me transfiero esos datos. Estoy accediendo a una API externa, me los tengo que bajar, me van a dar solo un cacho de datos de una fecha a otra, etcétera. Y ahí es donde entra un poco la parte de gobernanza del dato y luego, sobre todo, la normativa. En muchos de estos datos, si al final yo estoy haciendo un acuerdo privado con una empresa, probablemente no tenga problemas, pero sí que es verdad que hay normativas, como el Reglamento General de Protección de Datos,
que me obliga a que ciertos datos los trate de una manera concreta. Entonces, hay legislación que no me permite o no me debería permitir hacer muchas de las cosas que a mí me podría interesar hacer. Otro de los elementos otro de los conceptos que se utiliza muchísimo en la parte de tratamiento y trabajo de inteligencia artificial y BI con datos son los data warehouse. Al final también son unos sistemas centralizados, igual que los data lakes. No obstante, podemos utilizar esquemas predefinidos como modelos de estrella, etcétera, para obtener datos de diferentes fuentes y al final agregarlo todo en un mismo data warehouse. Respecto a las ventajas que tienen a grandes rasgos, serían que tenemos unos datos bastante más estructurados, el rendimiento en ellos es muchísimo mayor y podemos trabajar lo mismo un entorno de inteligencia artificial o análisis de negocio y sobre todo tienen una mayor fiabilidad y consistencia de la calidad del dato, como mencionábamos anteriormente. Por contra, sí que es verdad que es un poquito menos flexible si al final no tenemos los datos demasiado estructurados. Suele ser costoso de mantener e implementar, dependiendo del caso de uso, obviamente, y la escalabilidad es limitada, porque al final, lo que comentábamos, se basan en esquemas predefinidos como pues eso, un modelo estrella, un modelo de copo de nieve, donde al final se van uniendo diferentes entornos. Y eso al final puede limitarnos a la hora de querer escalar o si queremos trabajar con una mayor cantidad. ¿Qué nos aportan los data spaces en este caso? Bueno, respecto a la arquitectura, es descentralizada, porque como comentábamos, al final el data space lo que nos está haciendo es compartir datos de nuestra empresa o de otras empresas de manera regulada y privada. Es decir, yo al final, si yo tengo la base de datos que comentábamos en mi empresa de logística, voy a dar permiso a las empresas que yo quiera acceder a ella para utilizarlos de la manera que a mí me interese y no voy a compartirlos ni los voy a, vamos a decir, copiar en una base de datos externa a la que ellos van a tener acceso o voy a dejar eso en manos de un tercero, ¿vale? La estructura de los datos, en concreto, en los data spaces al final puede ser heterogénea, porque al final yo decido qué tipo de datos o qué entorno estoy compartiendo, dependiendo del caso de uso. Y las regulaciones, que es un poco lo que comentábamos del Reglamento General de Protección de Datos, todo este tema viene intrínseco en el concepto de espacios de datos. Ya hay dentro del concepto de espacios de datos, están recogidas toda la manera de compartir o de qué manera compartir para que este tipo de regulaciones estén solventadas respecto a la compartición de los mismos. El coste de implementación es relativamente bajo porque al final, respecto a elementos tecnológicos que necesitamos implantar en nuestra empresa para unirnos o trabajar dentro de un data space, son bastante poquitos. Y finalmente, la escalabilidad, si bien es verdad que la de los data lakes es bastante alta, en los data spaces es al final una escalabilidad federada, porque cuantas más empresas o entidades estén dentro de un mismo data space, mayor escalabilidad vamos a tener. Al final, pensad que la base de datos no es mi base de datos, es la base de datos de todas las empresas que estén unidas a ese espacio de datos. Como ventajas más potentes, pues sería eso, la soberanía de los datos para la empresa, porque tú eres propietario de tus datos, que es un poco lo que se ha comentado al inicio del webinar, y retienes el control total sobre los mismos. Es totalmente interoperable, sobre todo por eso, si tenemos diferentes sectores o dentro de un sector tenemos empresas que disponen de datos de diferente índole, está diseñado para cumplir con las normativas de datos y al final es un poco facilita ese entorno colaborativo y que se den casos de uso que faciliten la economía del dato. Es decir, que al final yo, en cierto punto, si me interesa, pueda monetizar esos datos de una manera o de otra, ¿no? Como esto es un poco farragoso en cuanto a la explicación así en frío, os voy a poner unos cuantos ejemplos de espacios de datos que están funcionando en la actualidad y están dando
solución, bueno, son casos de uso de espacios de datos que están dando solución a diferentes problemas dentro de la industria. El primero que os quería comentar es MG 4.0, que es creo que el promotor fue Tecnalia en su momento, aunque tiene varios agentes, al final es lo que comentábamos, ¿no? Tenemos un espacio de datos, por lo tanto hay diferentes agentes trabajando. Y lo que nos permite, a través de los espacios de datos, es unir diferentes inventarios de diferentes fabricantes de equipos para analizar los requisitos que tiene un cliente y proporcionarle las opciones de equipo más adecuadas para los procesos específicos, en este caso es del sector del metal, ¿vale? ¿Cuál es la problemática que nos soluciona aquí? Bueno, pues el tener que ir visitando diferentes ferias para conocer este tipo de opciones de equipo, tener que mandar, pues hacer una especie de benchmarking de materiales o de catálogos de diferentes empresas, ¿no? Mediante un espacio de datos, pues al final se comparte este tipo de inventarios y yo tengo disponible todas estas opciones para quedarme de una manera centralizada, para mí, quiero decir, aunque la compartición de datos sea descentralizada, con la opción que más me interese. Por otro lado, estaría otro proyecto promovido en Helsinki por la empresa Vastu, que lo que viene a interconectar son data lakes distintos mediante la tecnología de espacios de datos de diferentes sectores dentro de una misma ciudad, que en este caso, pues por ejemplo, nos permite tener datos de energía y transporte en el mismo lado. Esto al final es una demostración para ver que teniendo data lakes existentes, pues es factible mediante una tecnología como espacios de datos conectarlos entre sí y poder dar solución a diferentes casos de uso. Y finalmente, un par de ellos que también son los más famosos, pero también por necesidad. Uno es el de movilidad, que a nivel europeo, donde disponemos de información de tráfico, obras, información de parking, etcétera, para llevar a cabo casos de uso sobre esos datos, si nos interesan. No hay que confundir esto con lo que sería el Open Data famoso, pero porque al final tenemos toda esta parte de tecnología que nos ayuda en todo el tema de regulatorio y de gobernanza del dato, pero nos permiten crear nuevos casos de uso sobre estos o implementar algunos ya existentes, como el de abajo, que es Catena X. Catena X fue promovido sobre todo por el sector de automoción para tener una trazabilidad del 100% de los productos de sus proveedores a la hora de fabricar un vehículo. En este caso, por ejemplo, veis que tenemos un montón de compañías que trabajan dentro de ellas, pues como puede ser Volkswagen, Bosch, etcétera, y cada uno de ellos está compartiendo datos de su cadena productiva para que los demás tengan esa información de cara a una mayor precisión y eficiencia en sus cadenas de fabricación y, por otro lado, para conseguir cumplir el ámbito normativo. Normativas como pueden ser el pasaporte digital de producto, el cálculo de la huella de carbono, etcétera. O sea, todo este tipo de compartición de datos lo que nos habilita es ese tipo de trabajo. Y bueno, creo que llega a punto. Muchísimas gracias por la invitación y nada, si tenéis cualquier duda, pues encantado de poder comentarla. Genial, gracias, Gorka. Vale, abrimos un turno por si hay preguntas o dudas o cuestiones que queráis apostar. Con este tema de espacios de datos, no, si alguien le ha explotado la cabeza, porque parece de muy alto nivel, porque hablamos de empresas de gran tamaño, solo quería añadir que dentro de los sectores que trabajamos con datos, al final somos las empresas las que estamos generando datos y utilizando, hay detrás un programa muy fuerte de la Unión Europea que para este año en España va a tener unos 500 millones de euros de adjudicaciones para empujar. Es la apuesta europea por la soberanía del dato frente a los modelos americano, chino de gestión de la información y vamos a empezar a oír hablar mucho de esto. Esto se va a democratizar a nivel empresarial en el sentido de que va a ir entrando en todos los sectores. Hay un montón de casos de uso, pero es vamos a decir, una tecnología aplicada a cómo gestionar los datos en los entornos empresariales que nos va a resultar muy familiar
a partir de los próximos meses. Hay una apuesta realmente importante. No sé si hay alguien que quiere lanzar alguna pregunta. Hemos sido bastante ágiles, ¿verdad? Para poder estar en tiempo, porque es verdad que esto da para mucho. Hemos intentado concentrar en poquito tiempo, por lo menos, una visión muy, muy rápida de cuestiones que se pueden abordar. También quería anunciaros que aproximadamente hacia marzo montaremos un evento presencial donde intentaremos profundizar en algunos de estos casos, de los que hemos visto, tanto de industria como de marketing, como su relación con los espacios de datos, porque este es un concepto en el que nos va a dar mucha escalabilidad con los datos, que tiene un potencial tremendo para mejorar la inteligencia de negocio, ¿no? Nuestros datos propios son útiles, pero si somos capaces de combinarlos con datos de mercado, ya sabéis, los estudios de mercado han sido imprescindibles desde el punto de vista de marketing, es un enfoque que nos puede dar mucha más riqueza. Suelo decir que nuestros datos propios en el fondo no valen nada si no están en un contexto, como decía Gorka, de datos, ¿no? Con lo cual vamos a ir a hablar mucho de esto. Es una tecnología y un concepto incipiente, pero que va a tener mucho desarrollo. Bien, pues si no hay preguntas, dudas, yo creo que podemos dar por finalizado. Está bien ahorrarse estos 10 minutos para hacer un KitKat en este día de trabajo en medio. Rompemos la semana con este webinar. Os confirmo, enviaremos la grabación a todos los asistentes para que podáis verla tranquilamente y, como os digo, tendréis más noticias para profundizar de manera futura, tanto en lo que ha comentado Román, en herramientas de producción, como en la parte de marketing, e intentaremos entrar ya con un poquito más de tiempo y dedicación a esos casos de uso que nos pueden ayudar. Construir entornos de datos, empecemos la casa no por el tejado, hay empresas que están más avanzadas, hay otras que van en otro ritmo, construyamos desde cero porque las posibilidades de aportar a negocios son tremendamente interesantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, gracias Román, gracias Gorka por vuestras presentaciones, gracias Lara y Azara por la organización, gracias a todos y todas los asistentes y nos seguimos viendo en estos foros de compartición de conocimiento. ¿De acuerdo? Buen día a todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.